Bueno, siguiendo con el estudio del discipulado, la lección que nos corresponde el día de hoy tiene que ver con el ayuno. Y vamos a ver eh, puntos importantes con respecto al ayuno para que lo adelante, lo futuro, podamos cierto tener un entendimiento claro de lo que significa el ayuno bíblico, el ayuno que es de Dios, el ayuno que a Dios le agrada. Muchas veces nosotros hacemos ayuno a nuestra pinta, a nuestra forma, o como se nos ha enseñado, y muchas veces está lejos del ayuno bíblico que Dios a nosotros nos pide. Por lo tanto, el ayuno tiene que ser conforme está establecido y poder entender el espíritu del ayuno, que no es llegar y dejar de comer, porque inclusive hay ayunos que no tienen que ver con comida. Miren, cuando la palabra ayuno tiene que ver con dejar de comer. Así que vamos a ver el tema del ayuno y vamos a poder, ¿cierto?, encajonar en este caso la enseñanza en cuatro principios importantes con respecto al ayuno. Pero para eso tenemos que hacer la lectura general con respecto al tema del ayuno. Y cuando hablamos de esto, tenemos que ver lo que dice en este caso la Biblia. Bueno, la palabra ayuno en el griego es nesteia o nestis, que significa periodo de tiempo apartado voluntariamente ya para meditar, orar, sin provisión normal de alimento. Y este verbo nesteia se parece a etsum, que significa llorar, lamentar o andar vestido de cilicio. Y dentro de la escritura nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que muchas veces David, los profetas, ¿cierto?, hacían oraciones con ruego, con ayuno y cilicio. Vamos a ver lo que significa el cilicio. Ya vimos que el ayuno es un periodo de tiempo voluntario, el cual uno, ¿cierto?, se abstiene de alimento para poder orar, consagrarse, buscar al Señor, y de esa forma vamos a tener un beneficio propio. Muchas veces los hermanos hacen el ayuno por otros, es decir, porque otro hermano está enfermo, por una iglesia amiga, por una petición en especial, pero el ayuno generalmente se hacía para uno. El ayuno tiene que ver conmigo, el ayuno tiene que ver con mi necesidad, con mi vida espiritual. E incluso Cristo, cuando le dice a sus discípulos de que este espíritu, este demonio no sale sino con oración y con ayuno, está queriendo decir que la persona que va a practicar la liberación o el ungimiento tiene que ser una persona que tenga, cierto, en su vida horas, tiempo de ayuno para poder estar delante del Señor. ¿Qué significa vestirse de cilicio? Cilicio es una vestimenta como de traje de arpillera, el cual, cierto, es de tela gruesa y áspera, y se ponía, cierto, directamente a la piel para poder infligir un raspe, una tela, cierto, áspera al cuerpo que pica. Y por eso muchos se llaman ceniza, para que la ceniza suavizara un poco lo áspero de esta tela que era la arpillera o el silicio. Entonces, la vestimenta de silicio era una vestimenta de arpillera. Una túnica que se ponía debajo, cierto, contacto con la piel, y encima se ponía la otra túnica en donde ellos andaban vestidos de silicio. Y vemos nosotros cómo en la antigüedad eso era muy normal. Las personas ayunaban por diversas razones. Lo hacían, por ejemplo, para prepararse antes de cubrir un mensaje de Dios y antes de ir a cumplir una misión especial de Dios, pero lo hacían también con motivo de la muerte de un ser querido, para conmemorar catástrofes nacionales, como el 9 de Aviv. Entonces es necesario que veamos nosotros el tema del ayuno como un tema de aflicción, no un tema de dejar de comer para bajar de peso, ya, porque el ayuno a usted lo va a engordar, no lo va a adelgazar. ¿Qué es lo que va a engordar con el ayuno? Su hombre espiritual, su ser interior, para que la carne adelgace, para que la carne mengüe. Por lo tanto, el ayuno tiene un significado y una enseñanza espiritual, no algo que sirva para poder bajar de peso de manera física. El ayuno en el Antiguo Testamento dice que la mayoría de los pasajes presentan el ayuno en un contexto de luto, tristeza y humillación,
Jueces 20:26, Primera de Samuel 31 del 13, Segunda de Samuel 1:12, etc. Hay algunos pasajes que presentan el estado de tristeza y humillación en el contexto de la penitencia por el pecado. En los textos del cautiverio, y especialmente en los del post-cautiverio, donde se encuentra la mayoría de textos, el ayuno por lo general se presenta en el contexto de la penitencia y la humillación como señal de conversión. Ahí vemos Jeremías 14:12, Jonás 3:5, Esdras 8:23, Nehemías 9:1, Segunda de Crónicas 20:3, Joel 1:14, Joel 2:12, el mismo Joel 2:15, Daniel 9:3, etc. En Esdras 4:3, la reina pide a sus paisanos, a sus hermanos, ¿cierto?, que ayunen como un acto de solidaridad. Así el pueblo haría simbólicamente lo que Esther estaba haciendo, literalmente poniendo su vida a favor del pueblo. Recordemos, ¿cierto?, que acá la reina Esther estaba pidiéndole al pueblo que ayunaran, lloraran por lo que iba a ocurrir. Recuerde usted el hombre sirio Amán, este general malvado que quería, cierto, matar a Esther y matar también a su tío. Así que vemos acá cómo el ayuno sirvió para poder, cierto, fortalecer, en este caso, a Esther, tomar la valentía y poder luchar y liberar al pueblo hebreo, cierto, de las manos de este Amán el asirio. El ayuno que nosotros vemos en la Biblia son distintos tipos de ayunos. Vemos ayunos en Daniel, de ayunos en Isaías, ayunos en el Nuevo Testamento, y vamos a ir explicando, ¿cierto?, para qué sirven, cómo funcionan, y de esa forma vamos a ir entendiendo más o menos para qué sirve el ayuno, porque muchas veces el ayuno se ocupa para muchas cosas, pero realmente el ayuno tiene un uso, y lo vamos a ver de la siguiente forma. Primero vamos a ver los 4 tipos de ayuno bíblicos. Puede que algunos encuentren muchos más, pero nosotros practicamos y enseñamos estos 4 ayunos. El primer ayuno es el ayuno total, ¿cierto?, o absoluto, que es el ayuno seco, que muchos le conocen. El segundo es el ayuno formal o líquido, donde solamente toma agua. El otro ayuno es el ayuno parcial, que es el ayuno que hizo en este caso Daniel, y el ayuno de misericordia que hizo Isaías. Y vamos a explicar cada uno de estos ayunos para poder tener una comprensión mejor. Recuerde que nosotros no estamos pasando todo el material con respecto al ayuno, sino que estamos haciendo un discipulado para que usted pueda, ¿cierto?, de esa forma ir fortaleciendo su vida. Nosotros tenemos un manual bíblico, ¿cierto?, que está acá, y en este manual bíblico de fundamento bíblico tenemos los 22 temas de fundamento bíblico que usted ve en esta página de YouTube. Vamos en el, ¿cierto?, en el tema del ayuno, pero todos los temas que ya usted ha visto en esta página están en este manual, que es el tomo número 1, y luego vamos a seguir con el tomo número 2. Por lo tanto, va a encontrar más de 40 temas de fundamento bíblico, en los cuales, ¿cierto?, usted va a poder fortalecer su vida como discípulo del Señor. Bueno, vamos a ir viendo el tema de los ayunos por parte. El primer ayuno es el ayuno absoluto o total, o el ayuno seco que le llaman. Que este ayuno es sin alimento, sin agua, y este ayuno es solo cuando Dios te lo pide. Y esta parte es importante y es necesario que lo aclaremos. Yo quiero aclarar esto porque muchas veces usted hace un ayuno, voluntariamente usted ora al Señor y le presenta un ayuno a usted y usted no come nada. Y usted cree que ese ayuno está correcto, porque a lo mejor así se lo enseñaron. Pero la Biblia dice lo siguiente: el ayuno absoluto, seco o total, como quiera usted llamarlo, es un ayuno que Dios a usted le pide, no es un ayuno que usted le da a Dios. Es un ayuno que Dios a usted le pide. Y lo podemos ver en la Escritura. Éxodo 34:28 dice la Biblia de que Moisés subió, ¿cierto?, al monte a buscar las tablas porque Dios lo llamó, y estuvo ahí 40 días y 40 noches, sin comer y sin beber, dice el texto bíblico.
Entonces vemos acá cómo, cierto, el que llama, en este caso a Moisés, para hacer este ayuno o sacrificio, como quiera usted llamarle, cierto, o esta ofrenda, pero debemos recordar que el que llamó a Moisés fue Dios, fue Yahweh, no fue Moisés el que voluntariamente hizo este ayuno. Vamos a leer el texto en Éxodo capítulo 34, verso 28, y dice así: Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Vemos acá cómo Moisés, cierto, estuvo arriba en el monte con Dios 40 días, 40 noches sin comer pan ni tomar agua, sin seco completo, y Dios lo sostuvo, Dios lo mantuvo. ¿Qué comió allá? No lo sabemos, o si no comió nada tampoco. Lo importante es que este ayuno involuntario, en este caso de Moisés, Dios se lo pidió. No fue un ayuno que él hizo, como muchas veces, cierto, los ayunos que hacen los hermanos voluntariamente. Ellos deciden hacer ese ayuno cuando muchas veces se enferman, les da úlcera. Y usted podrá decir, no, es que Dios nos protege, Dios nos cuida porque estamos haciendo un ayuno para Él. Sí, pero yo he visto mucha gente enferma por lo mismo. Gente que después tiene trastornos alimenticios por lo mismo. Porque es un ayuno que usted no está preparado para hacer. Ni de 10, ni de 15, ni de 21 días, sin comer nada. Por lo tanto, ese ayuno absoluto y total y seco es un ayuno que Dios a usted se lo va a pedir. ¿Cuántos días? Él solamente sabe. Para eso usted tiene que estar en comunión con Dios. Si Dios quiere que usted haga un ayuno de esta forma, especial, diferente, distinto, Él se lo va a pedir, Él le va a poner los días, en sueño, en palabra, en profecía. Él sabe cómo hacer las cosas. Pero no hacer usted este ayuno voluntariamente para Dios 1 o 2 semanas seco sin comer nada, porque usted se va a enfermar y el hospital va a llegar. Recuerde que nuestro cuerpo necesita agua. Así que vamos a ver que este primer ayuno absoluto, total o seco es solo cuando Dios a usted se lo pide. Solo cuando Dios da una orden directa nosotros podemos hacer este ayuno, porque Él va a cuidar de nuestra salud y de nuestra vida espiritual y de nuestra vida natural. Número 2. El ayuno parcial. Este tipo de ayuno es para las embarazadas, enfermos o con problemas gástricos, con diabetes, con úlcera, etc. Este ayuno parcial es el ayuno que hizo Daniel. ¿Qué tiene que ver este ayuno? Que en este ayuno usted come, es un ayuno con comida, pero son comidas delicadas, no es la comida que come normalmente. La Biblia dice que Daniel, cierto, estuvo por un periodo de 21 días sin echarse carne, ni vino, ni manjares, ni cosas delicadas a su boca, cierto, sino que estuvo 21 días en ayuno, comiendo cosas suaves y delicadas, es decir, lechugas, ensaladas, agua, jugos, no sé, a lo mejor frutos secos, lo que generalmente no se come. Por lo tanto, poder decir, no que yo soy diabético, no que soy hipertenso, no que tengo gastritis, diabetes, no puedo yo ayunar, es una farsa. Aquel que quiera ayunar para el Señor lo va a hacer. Este ayuno de Daniel es un ayuno que usted puede hacer. No es un ayuno que Dios tenga que pedírselo. Usted puede hacer un ayuno. Hoy día usted va a orar y va a ayunar y mañana va a comer cosas delicadas. Es decir, si usted no está acostumbrado a comer, no sé, en el desayuno cereales o en el desayuno leche o solamente un té nomás, va a tener que hacerlo. Si en el día usted pasa el almuerzo y se toma una sopita con una ensalada, páselo. Y así la 11 lo mismo. Entonces de esa forma usted hace este ayuno, que no es la comida normal que usted come todos los días, sino que es la mitad de la ración o menos de la mitad de la ración. Por lo tanto, usted conoce su cuerpo, usted conoce cómo funciona su organismo. Si no puede estar sin azúcar, cómprese pastillas, hágase un café, tómese un té, póngale endulzante, no sé. Usted tiene que ver cómo poder hacerlo, pero el ayuno de Daniel, este ayuno parcial, es un ayuno con alimento liviano. Así que usted no puede decir que no va a ayunar porque no puede estar sin comer. Sí puede comer y ayunar a la vez. Número 3. Vamos a ver el tercer ayuno, que es el ayuno formal o líquido.
este ayuno es solo líquido y no sólido. Por ejemplo, agua, jugos, té, a lo mejor leche, no sé, todo lo que sea líquido. Y este fue el ayuno que hizo Jesús. Mateo 4, en el verso 1, en el verso 2 y el verso 11, termina diciendo de que los ángeles le servían al Señor. En ese ayuno dice que fue tentado por el diablo 40 días y 40 noches, fue llevado al desierto, en donde al cabo de los 40 días dice que tuvo hambre y los ángeles le servían. Los estudiosos dicen, el manual de Matthew Henry, el comentario bíblico de Matthew Henry, dice de que lo que los ángeles le servían a Jesús era líquido o agua. Por lo tanto, Jesús tomó agua y no alimento sólido. Si hubiese sido el caso de que él comió algo sólido, hubiese estado escrito como estuvo escrito en Moisés. Porque recuerde que en Moisés dice la escritura de que él no comió, dice el verso 28, estamos en Éxodo 34, 28, y él estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. O sea, es claro que dice que no comió pan y no bebió agua. Pero en el tema de Jesús, dice que los ángeles le servían. No dice si era pan o si era agua, pero le servían. Puede ser que a lo mejor no haya sido el servicio de alimento, sino fortaleciéndolo en oración, en palabra de aliento, yo no lo sé. Pero sí el comentario Matthew Henry, usted lo puede buscar en el texto de Mateo 4 y va a ver la conclusión final que dice que los ángeles le servían agua. Por lo tanto, este ayuno que yo considero que es para la iglesia de hoy, para la iglesia de Cristo, que es también un ayuno voluntario que usted puede hacer, que no es invasivo, que no es dañino para su salud, sino que realmente usted pone en aflicción su carne voluntariamente para servir a Dios en este ayuno líquido. Yo recomiendo a los hermanos de la iglesia que cuando hagan ayuno, hagan este tipo de ayuno, un ayuno líquido, ¿cierto? Que hagan 1 o 2 en la semana y de esa forma van acostumbrando el cuerpo para que ellos puedan estar, ¿cierto? En búsqueda del Señor, orando, clamando, arrodillándose, buscando al Señor. Entonces vemos acá el tercer ayuno, que es el ayuno líquido, ¿cierto? Que fue el ayuno que hizo Jesucristo. Como número 4, tenemos el ayuno de misericordia o de compasión, que es el ayuno que hizo Isaías. Recordemos que Isaías, el ayuno que él hizo no tenía que ver con comida, sino con hacer misericordia, buena voluntad, y usted lo puede encontrar en Isaías 58, del 5 al 11. Entonces Isaías dice, este es el ayuno que yo más bien escogí para vosotros, cierto, que el hombre ponga en aflicción su carne, que se incline como junco, que haga misericordia, que rompa los lazos y la ligadura, que no ande en pleito, que no ande enojado ni peleando con los hermanos, sino que haya paz en su corazón y en su hogar, que también es un ayuno, porque en un hogar siempre hay discusiones, hay gritos, hay peleas. Entonces, este ayuno de Isaías es llamado como un ayuno de misericordia y compasión, que es hacerle bien al prójimo. Entonces vemos acá que el ayuno, ¿cierto? Tiene que ver con dejar de comer, y en cierto modo algunos no dejan de comer, sino que comen mucho menos. Y ahí tenemos los 4 ayunos, ¿cierto? Que nosotros enseñamos en la iglesia para la educación y la formación del cuerpo de Cristo. Puede que usted encuentre más ayunos, a lo mejor de David, XX, pero el ayuno generalmente es para fortalecer su espíritu y humillar la carne. Ahora, ¿cuánto tiempo es el ayuno? La Biblia dice que el ayuno tiene que ser mínimo de 24 horas. No un ayuno de 6 horas ni de 8, no. Si usted, su última comida va a ser a las 10 de la noche, al otro día a las 10 de la noche, usted entrega ese ayuno. Ahora, ¿eso aparece en la Escritura? Pero por supuesto. Recuerde que nosotros estamos viendo el ayuno, ¿cierto?, de forma de discipulado, pero no estamos leyendo todo el manual de fundamento bíblico. En segunda de Samuel 1:12 y Jueces 20:26 dice que el ayuno era de un día. En Daniel 6:18 dice que el ayuno era de una noche, es decir, 12 horas. En Esther 4:16 y Hechos 9:9 el ayuno era de 3 días. 7 días, primera de Samuel 31:13.
algunos días, Nehemías 1:4, 40 días y tenemos Marcos, Mateos y Éxodo, donde los 40 días de ayuno de Moisés y de Jesucristo. Por lo tanto, el ayuno mínimo tiene que ser 24 o en este caso una noche serían 12 horas. Pero si usted se va a acostar, no sé, a las 10 de la noche y se levanta a las 10 de la mañana y no come nada y dice, yo estuve en ayuno. Eso no es un ayuno, ¿ya? Por lo tanto, el ayuno es afligir el cuerpo. Cuando su cuerpo quiere comer y usted le prohíbe de alimento. Puede ayunar usted el alimento, puede ayunar la televisión, puede ayunar usted a lo mejor un día sin ver el teléfono, no sé, todo lo que a usted le guste y le agrade, póngalo en aflicción. Eso es un ayuno agradable al Señor, es poner en aflicción todo lo que a nosotros nos gusta, todo lo que nosotros queremos, ¿cierto? Para poder buscar sosigadamente al Señor. Ahora, cuando el ayuno es mal hecho o el ayuno pierde su poder, cuando se hace en orgullo, en egoísmo, en contienda o por aparentar de tristeza. Por ejemplo, cuando se habla de hacer un ayuno con orgullo, tenemos Lucas 8:12. Cuando es con egoísmo, Zacarías 7 del 5 al 6. Cuando el ayuno es hecho para contienda, Isaías 58 del 3 al 6. Cuando es hecho con apariencia de tristeza para que todos se den cuenta que usted está ayunando y que está sacrificando su carne, Mateo 6:16 del 17 al 18. Y vemos así como distintos puntos, ¿cierto? Podemos encontrar que el ayuno es beneficiario para el cuerpo. No tan solamente a nivel celular, porque si usted deja de comer 1 o 2 días, sus células se limpian, la grasa empieza a disminuir. Entonces el ayuno es maravilloso, no solamente para la salud, sino también para agradar a Dios. Para glorificar a Dios con el ayuno, usted tiene que hacerlo, ¿cierto? Cantando al Señor, públicamente, con instrumentos de gozo, de corazón. Es decir, no porque usted esté ayunando va a andar con la cara demacrada, llorando en el piso, encerrado, no. Usted lávese su cara, ande con gozo, con alegría, porque de esa forma usted demuestra que lo que está haciendo es con gozo para el Señor. Por lo tanto, ¿cómo usted va a glorificar a Dios? Cantando en su ayuno, orando en el ayuno, buscando, leyendo su palabra en el ayuno. Es decir, no solamente dejar de comer, sino que poder llenar esos espacios de alimento con el alimento espiritual que es la palabra del Señor. Así que yo quiero dejar estos principios bíblicos del ayuno. Usted podrá a lo mejor buscar por muchos lugares mucho más material, pero para nosotros es claro que este discipulado del ayuno es preciso, es lo que usted necesita. Usted necesita entender para qué es el ayuno, cómo se hace el ayuno, cuántas horas son el ayuno y para qué se hace. Usted puede hacer un ayuno para ponerse en comunión con su hermano, orar por una petición en común, para poder echar un demonio fuera. Es decir, el ayuno tiene distintos, no es que tenga distintos usos, sino que cuando una persona está en oración y en ayuno, esa persona sirve para hacer muchas cosas. En el mundo espiritual, en el mundo de guerra espiritual, en el mundo de ungimientos, de imposición de manos, en momentos de revelación. Es decir, una persona que se preocupa de buscar al Señor en ayuno, en sacrificar su carne para elevar el espíritu, está apta para coordinar, para predicar, para levantar una oración. Es decir, no crea que siempre el ayuno es para otros, el ayuno es para usted. Es como el don de lengua, el que habla lengua se edifica a sí mismo. El ayuno es para usted. Usted ora para usted anular su carne, para usted estar más tranquilo, para usted sacrificarse, ¿cierto? Y hacer estos sacrificios espirituales. Recuerde que en la Biblia aparecen 3 o 4 tipos de sacrificios que usted puede hacer. Y uno de esos sacrificios espirituales es humillar y afligir la carne. Así que espero que este material o esta enseñanza de discipulado con respecto al ayuno pueda ser de gran bendición para su vida y de esa forma usted pueda, ¿cierto?, ir madurando y creciendo en el Señor cada día. Bueno, vamos a seguir avanzando en las lecciones y el día de mañana o un rato más podemos ver, ¿cierto?, el tema de la oración que va juntamente con el ayuno, que van de la mano. Así que vamos a dejar el ayuno hasta acá
para que usted pueda, ¿cierto?, después escuchar el tema de la oración, que también es tan importante. Así que espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Les bendigo de acá. Shalom Alejem, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos.